División de Extensión Universitaria les da la más cordial bienvenida al webinar Entendiendo el Trauma Complejo, que forma parte del programa Regresa a Casa y que estará a cargo de la licenciada Elizabeth Mondragón García. A continuación, me permitiré presentar a la ponente, quien es licenciada en Psicología con mención honorífica por la UNAM, tiene estudios de maestría en Psicoterapia Breve y Sistémica por el Centro de Crecimiento Personal y Familiar Milton Erickson de Monterrey. Cuenta con estudios previos de licenciatura en Ingeniería Biónica por el Instituto Politécnico Nacional, un diplomado en Trauma Relacional y Trauma Complejo en Sexualidad por el Centro de Estudios de la Sexualidad en Chile, un diplomado en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia en Fundación América por la Infancia FAI, certificada en Organizaciones Positivas por la Universidad de Milenio, entrenada en el apoyo psicoemocional en la emergencia por UNICEF y UNICEF, entrenada en Desarrollo Socioemocional en Primera Infancia FAI, un diplomado en Educación Constructivista por Formus IAP, facilitadora certificada en el método Paternidad Efectiva, entrenada en fortalezas de carácter y mindfulness con Masaya Okumoto, entrenada en técnicas de reducción de estrés basado en mindfulness por el Hospital Zambrano Gelión, certificada en fundamentos de psicología positiva por ITES. Cuenta además con distintos cursos y talleres en el área de psicología, la psicoterapia, trauma psicológico, prevención de la violencia, no discriminación, derechos de la niñez e infancia, entre otros. Se ha desempeñado como docente de licenciatura, consultora y conferencista en distintas empresas e instituciones. Colaboró en la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León como jefa del programa de crianza positiva y como analista estratégica de políticas públicas para la primera infancia. Es creadora del espacio Criar y Crecer, Parentalidad Consciente, desde donde comparte contenidos que promueven el buen trato en la niñez y el fortalecimiento de competencias parentales. Actualmente ofrece acompañamiento psicoterapéutico desde la práctica privada y es directora del INCREA, que incluye Crece y Acompaña, asociación civil enfocada en la promoción de la crianza positiva y la prevención de la violencia por razones de género y discriminación. También colabora como experta de la Mesa de Competencias Parentales y Crianza Positiva de la Comisión para la Primera Infancia del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Nuevo León y colabora como investigadora en trauma complejo en el Laboratorio de Neurociencias Relacionales de la Fundación América por la Infancia de Chile. Les pedimos colocar en el chat todas sus preguntas para responderlas al final de la presentación. Adelante, licenciada. Muchas gracias por su tiempo. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Y me avisan si se ve. Creo que ahí ya debería de verse. Ya la vemos, licenciada. Muy bien. Como he tenido algunos problemas con la red, creo que mientras comparto el contenido voy a apagar la cámara para que la conexión fluya mejor. Muy bien. Vamos a dar inicio. Bueno, pues ahí creo que ya debería de verse. Espero que ya estén viendo la pantalla. Muchas gracias a todas las personas interesadas en el tema del trauma complejo. En los próximos minutos estaremos conversando sobre qué es el trauma complejo. Hablaremos de algunos elementos importantes que tienen que ver con su configuración y con la manera en la que se expresa en las personas. Y también abordaremos un poquito, una pequeña parte sobre algunos instrumentos de exploración. Para iniciar, quisiera decirles que entre nosotros, entre todas las personas, en los ámbitos en los que cada una de nosotras nos desarrollemos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la familia, tenemos personas con ciertas características particulares. Entonces, entre nosotros hay personas que lamentablemente
tienen 2 veces mayor riesgo de tener cáncer, de tener un infarto o un accidente cerebrovascular. Hay personas con 4 veces más riesgo de padecer diabetes. Hay personas con 12 veces más riesgo de intentar suicidio. Personas con 5 veces más riesgo de padecer depresión. Y también entre los adolescentes y las adolescentes que conocemos o que están en nuestros contextos, quiero decirles que ya hay niños y niñas que van a tener un riesgo doblemente mayor de tener un embarazo adolescente. Hay por ahí también bebés en este momento que cuentan ya con 3.5 veces más riesgo de tener problemas de atención en el preescolar y 2.3 veces más riesgo de tener problemas de agresividad. 7 veces más riesgo también, hay personas con esta incidencia de 7 veces más riesgo de padecer alcoholismo y personas con 2.4 veces más riesgo de tener problemas en el trabajo o ausentismo laboral. Por mencionar algunas estadísticas, no son todas, pero quise empezar con esto, porque ¿qué es lo que tienen en común estas personas de estas estadísticas que estoy mencionando? Bueno, pues tienen condiciones de adversidad en su historia de vida, principalmente en los primeros años, en la etapa infantil, primera infancia y adolescencia. Y es que este concepto de adversidad vamos a mantenerlo ahí en la mente, las personas que estamos siguiendo la transmisión, porque va a ser una constante cuando hablamos de trauma. Es decir, hablar de trauma inevitablemente es sinónimo de hablar de adversidad. ¿Y qué es la adversidad? Bueno, aquí voy a introducir un concepto que es el de experiencias adversas tempranas, o por sus siglas en inglés también las pueden encontrar en la literatura como ACEs. Y básicamente las ACEs son una serie de eventos potencialmente traumáticos en la niñez y lo son en este periodo porque es un momento en la vida de especial vulnerabilidad. De manera que la cantidad y el tipo de ACEs que puede tener una persona en su historia puede comprometer de manera importante su salud física, emocional y social. El término ACEs, este término, tomó relevancia a finales de los 90. Es un término relativamente nuevo y a partir del cual se han generado muchas investigaciones. Ahorita voy a platicar un poquito de la historia de este concepto y toma relevancia después de un estudio que se hace en la CDC en Estados Unidos. Ahorita voy a platicarles sobre esto. Les recuerdo que pueden poner cualquier duda que les vaya surgiendo conforme transcurre la presentación, para que podamos responderla al final. Este estudio fue desarrollado en el año 98 por el doctor Felitti y Anda, los cuales a partir de que este concepto toma relevancia, desarrollaron un test o un cuestionario de experiencias adversas en la niñez. Esto para explorar a qué posibles situaciones podría estarse enfrentando las personas en la niñez o en la adolescencia y de alguna manera informar a la población de los posibles riesgos asociados a estas experiencias. Este cuestionario, que ya en realidad actualmente hay varias versiones e incluso se ha ampliado el cuestionario ACES, pero quiero aquí manejarles la versión, digamos, inicial, que maneja 3 aspectos importantes de adversidad. Por un lado, situaciones de abuso que puede ser físico, golpes, maltrato, abuso emocional y abuso sexual. También está la parte de la negligencia física y también negligencia emocional, ignorar totalmente las posibles necesidades afectivas de las y los niños y niñas. Y también la parte de disfunción familiar, que es la parte de la izquierda, donde aquí hay varios aspectos importantes. Está la parte del abandono, de la químico-dependencia, es decir, que haya adicciones en el contexto de la familia, violencia de género, miembros de la familia o adultos significativos en cárcel y salud mental. Como les comentaba, han surgido varios instrumentos o varios test de ACEs
Y esto ha sido a razón de que, pues, bueno, en los últimos años se han ido visibilizando otras situaciones de adversidad importantes, ¿no? Más allá de ser testigos de violencia, sabemos que la adversidad también puede darse a través del bullying, a través de vivir en hogares de acogida, estos niños y niñas que a veces quedan en estado de orfandad y que están de una institución a otra, a veces son adoptados de forma fallida, o viven también situaciones de violencia y abuso en instituciones. Aunque no está aquí también, otras situaciones de adversidad también pueden ser las migraciones, los fenómenos migratorios, estas personas que tienen que abandonar su lugar de origen y que no tienen un lugar seguro porque están transitando por cuestiones de violencia, de persecución, etcétera. Todo eso entra en la gama de situaciones de adversidad que pueden configurar trauma. Como les comentaba, vamos a mantener en mente este concepto de adversidad, este concepto de las ACEs, y les dije que les iba a platicar un poquito de la historia de este concepto. Como ya les dije, surge a partir de un estudio del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos. Este estudio fue un estudio longitudinal. ¿Qué significa? Que duró aproximadamente 20-25 años y que durante este tiempo se siguió a un grupo de personas, aproximadamente 20 adultos, con ciertos aspectos específicos de su vida, condición de salud, trabajo, relaciones laborales, peso, alimentación, variables para monitorear el estado de salud de la persona. No era un estudio de trauma, mucho ojo, era un estudio de salud. Pero empezaron a surgir hallazgos muy peculiares. Uno de ellos, muy particular, es que había una pregunta que se hacía dentro de este estudio, donde se le cuestionaba a las personas que participaron cuál había sido su peso al tener su primera relación sexual. Y se dieron cuenta que era muy curioso que muchas personas, al mencionar su peso para esta situación, punteaban o seleccionaban pesos que cuadrarían con la complexión de un niño o de una niña. Es decir, la única razón, el único motivo para que una persona reporte un peso de 20 kilos, 18 kilos, 15 kilos, cuando se le pregunta por su primera relación sexual, tendría que ver con una posible situación de abuso. Entonces, van estableciendo estas correlaciones entre experiencias de abuso, de violencia o situaciones de adversidad temprana y se dan cuenta que estas mismas personas que reportaban ese tipo de situaciones o que había sospecha de ellas, también eran personas cuya salud estaba deteriorada o estaban cursando por algún proceso sintomatológico relacionado con alguna enfermedad o situación de salud mental u otras situaciones. Entonces es ahí donde establecen una relación entre situaciones o experiencias de adversidad y estado de salud física, social y mental. Y desde luego que fue un gran hallazgo, se podrán imaginar que fue como encontrar el hilo negro, ¿no? Como abrir la caja de Pandora y decir, bueno, aquí está la respuesta a los problemas de salud, a los problemas actuales de violencia por los que atraviesan muchas naciones y sociedades. Entonces pongamos atención en el cuidado y protección de las infancias. Y es por eso que el doctor Felitti en su momento declaró que esta era una gran oportunidad, la más importante, para la prevención de problemas de salud y sociales que jamás se hubiese tenido. El darse cuenta de esta correlación. 25 años después, aproximadamente, más o menos 25, 26, pues nos damos cuenta que poco se han movido las políticas públicas alrededor de iniciativas que promuevan y protejan a las infancias y esta etapa de la vida. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a seguir con este breve antecedente de lo importante que es o del impacto que representan las experiencias de adversidad. Hablemos ahora sí del concepto de trauma y de trauma complejo. Vamos a distinguir primero a qué nos referimos cuando hablamos únicamente de trauma. Trauma podemos entenderlo como un evento de alta intensidad emocional que cuando ocurre la persona lo percibe como una amenaza y como una situación con sensación de muerte, de que algo muy malo me puede pasar y de que no tengo en ese momento los recursos necesarios para enfrentar esa situación. Esto puede ser un evento que ocurra en cualquier etapa de la vida, mayormente como un evento único.
¿no? Por ejemplo, un accidente automovilístico donde se experimentan emociones intensas con el riesgo de morir y luego queden remanentes de esa experiencia, lo cual cuadra con las secuelas o lo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático, que es la consecuencia directa de estar expuesto al trauma, donde la persona pues revive la experiencia al no haber logrado una adaptación del evento y puede tener alteraciones, flashbacks, revivirlo como si lo estuviera viviendo de nuevo, detonar las emociones a partir de ciertos estímulos, etcétera, ¿no? Es importante decir que el concepto de trauma se utiliza en dos direcciones. Se utiliza para el evento en sí mismo, para nombrar el evento, o sea, un evento traumático, un trauma, y también para los efectos que tiene la persona, ¿no? Por eso de repente decimos, es que esa persona tiene traumas, o se dice de repente por ahí, ¿no? Entonces, es porque el concepto se utiliza para ambas cosas, para el evento y para las consecuencias, digamos, de dicho evento. Bien, ¿qué sucede cuando hablamos de trauma complejo? ¿Cuál es la diferencia con lo que acabamos de explicar al respecto del trauma? Bueno, la diferencia radica en que estas experiencias de adversidad o de tono emocional intenso tienen ciertas características. Número uno, son de inicio temprano, es decir, ocurren durante la niñez, adolescencia o el curso del desarrollo. Número dos, son experiencias adversas crónicas que se sostienen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, situaciones de abuso donde el niño o la niña es maltratado todos los días porque su comportamiento es interpretado de forma errónea o no es acompañado de manera positiva por los adultos que lo cuidan y hay maltrato sostenido y crónico a lo largo del tiempo. También que las experiencias son de naturaleza interpersonal, es decir, que se da en contextos de relaciones extremadamente significativas o relaciones de apego, por ejemplo, a manos de personas que deberían de proveerme cuidados y protección o con quien debería de tener una relación afectiva, mamá, papá, familiares cercanos. Otra característica es que además de lo anterior, pues hay exposición directa a situaciones de violencia, negligencia, en contextos de cuidados primarios, por ejemplo, maltrato físico, emocional o abuso sexual. Es decir, al mismo tiempo que te estoy cuidando o que debería de cuidarte por tu condición de niño o niña, también te estoy exponiendo a situaciones de violencia grave o situaciones de negligencia. Otra característica es que, ya dijimos, se da a manos de personas o familiares significativos, pero que además poseen deficiencias, es decir, que emocionalmente o mentalmente no se encuentran bien y por eso es que les es difícil actuar de otra manera o desarrollar competencias parentales. Y otra característica muy importante también es que hay una escasa o nula capacidad de respuesta de parte del entorno ante estos efectos abrumadores o ante esta exposición negativa de estas experiencias que se dan en el niño o la niña. Y aquí quisiera contarles, no sé si ya quizás algunas personas la han visto, hay una serie en Netflix que se llama Los juicios de Gabriel Fernández, que es una serie basada en hechos reales que pues relata la historia lamentable de un niño de 8 años que pasó por todas estas 6 características que les acabo de citar y que lamentablemente pues el desenlace es que fallece a manos de ser maltratado por su mamá y la pareja de su mamá. Y uno de los aspectos más tristes y crudos de este caso es que falló todo el sistema de protección, en este caso de los Estados Unidos, donde a pesar de que hubo aviso a los servicios sociales, que la maestra se dio cuenta que el niño sufría de maltrato, que los vecinos, que la familia extendida, al final todas las respuestas fallaron y el desenlace pues es un desenlace muy triste. Entonces, esto como para mostrar todos estos elementos que distinguen o que le dan esta característica de complejidad al trauma. Como les comentaba, además de esto, cuando hablamos de situaciones o de experiencias de adversidad y las ampliamos más a los contextos actuales, tenemos otro tipo de situaciones que también cuando se sostienen en el tiempo generan trauma complejo. Por ejemplo,
situaciones vitales de origen diverso, separación temprana, violencia, ya lo comenté, esta parte de los exilios o migraciones por pobreza, cambio climático, conflictos bélicos, persecución política, el acumular microagresiones, el vivir discriminación de forma sostenida y continua, así como humillaciones, entre otras situaciones, también configuran el trauma complejo. Y otra recomendación, igual, no sé si lo han visto, hay una serie también en Netflix, es más que una serie, es un documental que nos habla, bueno, el título en español es La vida me supera, y nos habla de estas experiencias de movilidad, de procesos migratorios, de estas familias que no encuentran, que tienen que moverse de su lugar de origen y que están de forma temporal en algunos países que ofrecen alojamiento, pero que viven con esta incertidumbre de no saber qué les depara el futuro, si podrán quedarse ahí, si los van a retornar a su país, si volverán a vivir lo que estaban viviendo del lugar donde se movieron, y cómo los niños y niñas que forman parte de estas familias, por su condición de vulnerabilidad, por estar en un momento vital de su desarrollo, sufren estos efectos y cómo tienen repercusiones en algo que los científicos han llamado síndrome de resignación, donde simplemente ellos se abstraen de la realidad, dejan de interactuar con las personas y pareciera que estuvieran siempre dormidos, como si el cerebro se protegiera para no enfrentar estas emociones difíciles de sobrellevar cotidianamente, ¿no? Y es una serie también interesante que muestra los efectos que tienen estos fenómenos en las infancias. Muy recomendable si la quieren ver por ahí. Bueno, si se dan cuenta, estamos dando este recorrido sobre qué es lo que configura el trauma. Estamos hablando de etiología del trauma, qué podría configurar una situación de trauma complejo. Y esto ya nos prepara como para dar una definición ya de trauma complejo, ¿no? Y hay una definición del doctor Esteban Gómez Mucio de la Fundación América por la Infancia que está muy completa, que nos dice que el trauma complejo es una trayectoria de sufrimiento relacional extremo, de inicio temprano y crónico, asociada a múltiples formas de violencia y fallas graves al sistema de cuidados, y que va a tener como consecuencias severas dificultades regulatorias y organizativas en la personalidad y en todos los ámbitos de desarrollo de la persona. Y aquí esta definición ya nos está hablando un poquito de cuáles son los efectos que va a tener en la persona, ¿no? Y vamos a pasar para allá, a los efectos y sintomatología del trauma complejo. En la foto está Judith Herman, que fue una de las investigadoras que o más bien de las personas que han investigado a profundidad el trauma y el trauma complejo. Y ella nos dice en su libro, Trauma y Recuperación, que las personas que han estado sometidas a un trauma prolongado y repetido desarrollan una forma de desorden de estrés postraumático progresiva e insidiosa que invade y erosiona la personalidad. De manera que los efectos de hiperactivación que se dan en el trastorno de estrés postraumático son amplificados y aumentados. Y básicamente esto lo vamos a mirar o vamos a darnos cuenta si investigamos en la literatura cómo es que se manifiesta el trauma complejo, cuál es la sintomatología. Vamos a ver que hay un impacto variable en todas las áreas de funcionamiento de la persona en mayor o menor medida. Según las fuentes que consultemos, podemos encontrar que las repercusiones pueden ser a corto, mediano o largo plazo en el sistema neurobiológico, en la memoria, la atención, la conciencia, las emociones, el autoconcepto y la personalidad. O sea, en estas esferas es donde vemos las repercusiones del trauma. También podemos encontrar que los daños se clasifican o se organizan en dimensiones. Podemos encontrar también que los efectos se van a ver a nivel de dimensión psicobiológica, subjetiva, relacional y social. De manera que la combinación de estos aspectos también va a tener implicaciones a nivel somático y corporal. Cuando hablamos de huellas fisiopatológicas, es interesante esta parte porque no nada más las repercusiones ocurren en la persona que está viviendo el trauma, sino que dejan una huella en su genética, cuando hablamos de estas situaciones extremas de adversidad, que van modificando la biología de la persona y que pueden tener incidencia en sus futuras generaciones. Es decir,
A nivel molecular, hay una alteración en cómo se modula la expresión de los genes del estrés y los genes del sistema inmunológico. Y esto, como les digo, tiene un impacto intergeneracional de hasta 3 generaciones. Es decir, una persona que haya estado sometida a situaciones traumáticamente complejas va a tener, es posible que su ADN se vea modificado y que tenga un impacto en sus futuras generaciones, que estén acarreando las secuelas del trauma. A nivel neurológico, las podas neurológicas son más intensas, con implicaciones negativas para el desarrollo de las funciones ejecutivas, y esto, como se podrán imaginar, pues va a tener un impacto en la vida educativa, laboral y relacional. A nivel fisiológico, los órganos y los sistemas internos son menos saludables. Es por eso que vemos esta correlación de enfermedades, de diabetes, de posibles infartos, de accidentes cerebrovasculares, relacionadas con experiencias de adversidad, porque hay una vulnerabilidad de los órganos internos. A nivel emocional, va a haber una predisposición a tener bajas competencias socioemocionales, es decir, una deficiencia en leer emociones, en esta capacidad de comunicarlas y de regularlas, y una mayor predisposición a enfermedades mentales. Y todo esto, al conjugarse, pues desde luego también tiene una repercusión relacional y social. Las personas están más predispuestas a violencias, a injusticias, a permanecer y perpetuar estas condiciones de desigualdad y de conflicto. Bien, vean cómo vamos avanzando en el recorrido. Ya hablamos de la etiología, de los aspectos que lo configuran, ya comentamos un poquito las posibles repercusiones o cómo es que se ve a nivel de sintomatología y cómo lo abordamos, cómo nos enfrentamos a esto cuando las personas que nos dedicamos a dar psicoterapia nos encontramos con un caso resistente al tratamiento, con una persona cuyos malestares emocionales no le permiten avanzar. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde agarramos una situación de este tipo? Bueno, partamos de algunos antecedentes. Como les comentaba, este concepto de adversidad es relativamente nuevo, menos de 30 años, y el que haya salido a la luz, más los avances de las neurociencias, lo que hoy sabemos del cerebro, especialmente de las neurociencias afectivas, del desarrollo infantil, la investigación en el trauma mismo, esta parte también de la teoría del apego que ha venido a dar luz sobre la importancia de los vínculos tempranos. Todo esto se ha ido configurando y ha hecho que la investigación sobre trauma pues haya cobrado mucha relevancia en las últimas décadas. Eso es algo bueno porque eso de alguna manera refuerza también la prevención. Y esto llevó a que se incluyera o se hiciera una propuesta de inclusión del diagnóstico de trauma complejo. Lo podemos encontrar como DESNOS, trastorno por estrés extremo no identificado. Esta propuesta surge como para diferenciar este tipo de trauma del trastorno de estrés postraumático, que es donde la mayoría de las veces encasillaban a estas personas que venían con estos malestares aumentados y que el trastorno de estrés postraumático no alcanzaba como para describir la variabilidad de efectos. Entonces es por eso que a finales de los 90s se propone, un grupo de investigadores proponen que se incluya dentro del DSM-5 y posteriormente en la revisión también. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, no se consigue que lo incluyan, o sea, todavía no está el diagnóstico de trauma complejo en el DSM-5, pero desde el 2019 sí está en el CIE-11, en la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Ahí sí ya está incluido el diagnóstico de trauma complejo. Y bueno, a partir de que se incluye en 2019, pues se ha visto más necesario contar con instrumentos efectivos para explorar primero cómo pudo haberse configurado, porque como ya dijimos, la configuración es variable, depende de muchas situaciones alrededor de la persona, pero en la medida en la que se puede explorar adecuadamente la historia, también es posible evaluar e intervenir. ¿Qué nos dice la clasificación internacional de enfermedades sobre el trauma complejo? ¿Qué criterios establece como necesarios para
diagnosticar o saber que estamos frente a una situación de estas características. Primero, que haya exposición a sucesos de naturaleza extremadamente amenazante u horrenda, por lo general de forma prolongada o repetitiva, de los que fue difícil o imposible escapar. Es decir, que haya exposición a adversidad. Ya tenemos palomeado ese concepto de adversidad porque con este iniciamos la ponencia. Entonces, eso es lo que nos dice la CIE, que debe de existir exposición a adversidad. Luego nos dice que además en la persona deben de estar presentes los 3 elementos básicos del trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles son estos elementos? Pues la reexperimentación traumática, es decir, que la persona vuelve a sentir que se encuentra en esa situación intensa emocionalmente, que haya evitación, o sea, que evite situaciones, estímulos o personas que le recuerden el suceso, y esta sensación de amenaza, de sentirse en peligro al no poder integrar satisfactoriamente el evento. Entonces, deben de estar presentes estos 3 y además otras cosas. Y esas son las que están a continuación. En la persona deben de estar presentes problemas graves y generalizados de regulación del afecto, es decir, de las emociones, una reactividad emocional intensa ante estresores o situaciones menores que no ameritarían un desbordamiento emocional, arrebatos violentos, comportamientos imprudentes o autodestructivos, síntomas disociativos al estar bajo estrés y adormecimiento emocional. O sea, una cosa o la otra o ambas, según la situación. También creencias persistentes sobre uno mismo como disminuido, derrotado o sin valor, acompañadas de sentimientos de culpa, vergüenza o fracaso. Dificultades persistentes para mantener relaciones o para sentirse cerca de los demás. Son personas que pueden evitar, menospreciar o tener poco interés en las relaciones o en el compromiso social en general, o pueden también tener relaciones intensas ocasionalmente, pero les cuesta mucho trabajo mantenerlas o comprometerse a largo plazo. Y esto, la combinación de estos factores, pues inevitablemente trae un deterioro del funcionamiento familiar de la persona a nivel social, a nivel educativo o a nivel laboral. Son personas que prefieren estar solos, que en la familia no se sienten comprendidos, se sienten atacados, que en los trabajos con todo mundo se llevan mal o duran poco porque a la semana ya tienen problemas con el jefe, están pensando siempre que los demás están en su contra, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los criterios, digamos, diagnósticos para el trauma complejo que establece el CIE en su última versión. Derivado de que se incluye el diagnóstico ya en la clasificación internacional de enfermedades, pues han surgido varios instrumentos que intentan como ser una herramienta de exploración y de evaluación de las áreas, de las posibles áreas afectadas. 2 de los más relevantes que voy a mencionar es la entrevista internacional de trauma y el cuestionario internacional de trauma. Ambos son instrumentos de origen europeo. Uno de los autores es Roberts y el otro es Clotre, algo así, es que son franceses, me parece. La cosa es que no están disponibles para población hispanoamericana o americana y además están en inglés y todavía están en periodo de prueba porque son instrumentos muy recientes. Pero quiero platicarles que en América tenemos actualmente una propuesta que es una escala de exploración de configuración de trauma complejo en el adulto, que está en proceso de desarrollo actualmente por parte de la Asociación de la Fundación América por la Infancia de Chile. Y básicamente es una escala que se divide en 3 dominios, que son como el retrato del trauma, ¿no? Por un lado está la parte de la escala etiológica, que aquí estoy mostrando la imagen en la pantalla, que son este primer apartado, escala etiológica, que es básicamente la exposición a la adversidad. Se da a través de ciertos indicadores que permiten explorar cómo transcurrió la infancia y la adolescencia de la persona. Y luego viene una escala, que es la escala de daño, donde se monitorea o se explora
cómo a partir de estas experiencias o de la posible exposición a trauma y adversidad, la persona pudo haber organizado su mundo interno. Ay, ya me salté. ¿Qué posibles alteraciones somáticas pueden estar presentes? ¿Qué síntomas relacionados con los criterios diagnósticos podrían también descartarse o confirmarse, así como la capacidad de regulación o las competencias socioemocionales y la salud mental? Entonces, esta es la escala de daño que va estableciendo las posibles consecuencias en la psique de la persona y en la manera en la que se organizó internamente a partir de las posibles experiencias. Y por último, tiene una escala clínica que está constituida por entender o explorar cómo funciona en el presente la persona, en el presente en cuanto a sus relaciones con su familia de origen, con su familia actual, con la pareja, con los hijos si es que los tiene, con amistades, en el trabajo, a partir de explorar sus modelos operativos internos. Este es un concepto que viene de la teoría del apego y que da mucha luz sobre cómo empezar a intervenir a nivel clínico, qué cosas son prioritarias al momento de estar atendiendo desde la psicoterapia, por ejemplo, a una persona con situaciones de trauma que sí, desde luego trae una historia cargando a cuestas, situaciones de adversidad, pero que en este momento necesita lograr salir a trabajar y atender a su familia. La idea detrás de esta escala es poder mirar todo el panorama, atender lo prioritario, ayudar a la persona a empezar a integrar y a sanar y a poder funcionar sin dejar de mirar o visibilizar o sensibilizarnos con esas experiencias de adversidad. Entonces, hay buena expectativa para esta escala, todavía está en proceso de prueba, de diagnóstico. Esperemos que en un futuro pueda ser un instrumento disponible para auxiliar en el tratamiento y la exploración del trauma. Simplemente era comentarles, compartir con ustedes lo que tenemos a nivel América de este lado del continente, ¿no? Y bueno, vean cómo de manera breve pues ya dimos este recorrido alrededor del trauma complejo, esperando que haya ido quedando claro los aspectos más relevantes. Hablamos de la definición, del concepto de adversidad, de esta parte de la sintomatología, una brevísima reseña sobre lo necesario para explorar y cómo está actualmente, están establecidos los criterios diagnósticos en la clasificación internacional de enfermedades. Y esto pues con la intención de que independientemente de nuestra área de desempeño profesional, podamos hacer o tener una intervención informada en trauma. El trauma es una condición, me atrevo a decir, de vida. El trauma está presente en la mayoría de las personas. Es imposible escapar a la adversidad. En algún momento todos estamos expuestos a alguna situación que puede ser potencialmente traumática o adversa. La cosa es que en la infancia es donde genera un daño mayor. Y por eso es importante que las personas que se dediquen, por ejemplo, a la psicoterapia, pues cuenten con herramientas de intervención desde distintos enfoques, que también haya una intervención informada en trauma a nivel educativo, a nivel preventivo en los servicios de salud, que no dejemos estas posibles condiciones de vida fuera de los tratamientos o sin visibilidad. Desde luego, a nivel jurídico, penal, en los procesos judiciales es importantísimo mirar el trauma como componente, como causal, como consecuencia, como aspecto a prevenir. Y finalmente, aunque no nos dedicamos a la psicología, yo creo que es importante estar informados en trauma a nivel comunidad, de manera que podamos poco a poco ir construyendo y fortaleciendo comunidades sensibles e informadas en torno al trauma, en torno a los efectos devastadores que deja la adversidad, y que todos y todas nos volvamos de alguna manera
promotores y protectores de los derechos de la infancia, de las condiciones mínimas necesarias de protección y seguridad para tener cada vez sociedades más justas, más sanas, más estables, física y mentalmente. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño recorrido alrededor del trauma complejo. Yo les agradezco mucho a las personas que siguieron la transmisión aquí en sala y también a través de la página de la universidad. Les dejo ahí algunas de mis redes sociales, Criar y Crecer, y en Facebook y en Instagram, que es una comunidad desde donde comparto información relacionada con crianza, salud mental y parentalidad. Y también la página de INCREA, que es una asociación civil enfocada en la prevención de la violencia por razones de género y discriminación, y también promotora de la crianza positiva. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mondragón, y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos a nuestros próximos webinars. De igual manera, les recordamos que si desean obtener constancia, tendrán hasta las 22 horas del día de hoy para generar su registro en el enlace que les van a dejar en el chat. Les invitamos al programa Regresa a Casa, donde podrán compartir sus conocimientos. En este momento está apareciendo el link de registro en el chat. Muchas gracias nuevamente, licenciada, por compartir con nosotros su excelente ponencia. Y es muy importante para nosotros. Les agradecemos mucho y les deseamos una excelente tarde. Licenciada, antes de retirarnos, tenemos una pregunta en Facebook. Nos dice Enriqueta que si nos puede dar algunas bases psicoterapéuticas para la intervención del trauma. Bueno, la primera o la principal recomendación sería nunca dejar de mirar la historia del paciente, porque probablemente quienes damos terapia a veces recibimos a personas que vienen con algún malestar que tiene que ver con algún área de su vida. Difícilmente va a llegar una persona y nos va a decir, es que tengo trauma complejo, cúreme. Va a llegar seguramente por alguna otra situación, por dificultades en sus relaciones, por dificultades en el trabajo, por malestares emocionales. Entonces, nunca dejar de mirar la historia y lo que pudo haber ocurrido en esa persona. Y a partir de esta exploración que se haga, va a ser posible detectar qué áreas tenemos que empezar a acomodar o qué áreas intervenir. Sería como muy difícil decir tienes que hacer esto o aquello, porque como comentamos en la ponencia, las áreas de afectación son variables y dependen mucho también de las condiciones y de la exposición de la persona. Pero yo diría que algo básico es que el espacio terapéutico se convierta en un espacio donde la persona pueda volver a conectar con esta sensación de seguridad. Porque al final el trauma tiene que ver con esta pérdida sostenida y constante de seguridad y todos los daños que esto conlleva. Entonces, una intervención terapéutica que no busque como base regresarle a la persona esta sensación de seguridad ante las situaciones que vive y en su presente, probablemente será poco efectiva. Ya hablando de herramientas más específicas, pues está, por ejemplo, la formación en EMDR, que es una técnica que se puede utilizar para trabajar con el trauma. No es la única, pero es una muy conocida. Aquellas estrategias que tengan que ver con estimulación bilateral también, como para ir integrando aquellas situaciones donde se tuvo esta sensación de amenaza intensa, que es la que suele ser una constante cuando estamos con pacientes con trauma, y que a veces necesitamos auxiliarnos de estrategias específicas que tienen que ver con volver a acomodar o volver a establecer nuevos patrones cuando estamos siendo presas de estas sensaciones emocionalmente intensas. Y ahí le corto porque si no voy a confundir más en lugar de dar luz. Es un tema muy, muy amplio, amplísimo. Pues muchas gracias, licenciada, y nuevamente gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias por su ponencia, licenciada. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego, muchas gracias.